gracias. Hola, ¿cómo están todas y todos? Qué gusto, de verdad, estar aquí con ustedes, con grandes penalistas, con el gremio, que la verdad, ustedes saben que yo de inicio soy penalista y pues me siento súper a gusto, como en casa, ¿verdad? Con todas y todos mis amigos, pues que litigan, que operan, o que enseñan toda esta materia tan hermosa como lo es el derecho penal. Y bueno, pues agradecer infinitamente, magistrada, muchísimas gracias, magistrado, muchísimas gracias, juez, mi querido Ricardo, muchas gracias, juez, por invitarme, yo encantada de la vida, de verdad, de estar con ustedes, y pues decirles también que si alguien tiene alguna duda, levantan la mano, si quieren interrumpirme, lo que sea, yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo. Háganlo, yo no tengo ningún problema. Entonces, ¿cómo empezamos? Tú dime. Doctora, le cedemos el uso de la palabra para que nos ilustre, por favor. Bueno, entonces es bienvenida, le agradecemos. Bueno, perfecto, entonces yo voy a empezar y ya ustedes me secundan, ¿no? Ya adelante, ustedes por favor. van diciendo qué piensan. Fíjense que me decía Ricardo, oye, doctora, porque nunca me dice Liz, siempre doctora, la mayoría me dicen Liz, me pueden decir Liz, no pasa nada. Oye, doctora, pues, ¿qué tema te gustaría tratar? Y yo le comenté de inicio uno de los temas en donde me parece que sobre todo en materia penal, pero no solamente en materia penal, sino en materia punitiva, es muy importante. ¿Y por qué digo en materia punitiva? Porque por aras del destino, a mí me llevó a litigar otras materias, a enseñar, a investigar otras materias, como el derecho fiscal, como el derecho administrativo, como el derecho disciplinario, y entonces me di cuenta que el derecho penal tiene los principios universales de todo el derecho punitivo. Y eso ha costado muchísimo trabajo para las demás materias, porque te dicen, es que, a ver, yo no puedo observar la presunción de inocencia porque no es materia penal. No puedo observar el debido proceso porque no es materia penal. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que en materia penal, creo, ya ustedes me dirán si estoy equivocada o qué piensan, creo que uno de los elementos importantísimos que no hemos trabajado, y tan no hemos trabajado, mis queridos amigos, que la Corte Interamericana nos ha condenado 2 veces hace poco, tanto en el caso García Rodríguez versus México, como en el caso Sompanxle-Tecpile. Y tan no hemos trabajado que desde el año 2008, que fue la reforma a la Constitución, en donde se implementa el sistema penal acusatorio y en donde se implementa también otra línea muy importante que yo también investigué y sigo investigando, y créanme que eso también está en derecho fiscal, disciplinario, administrativo o sancionador, el derecho penal del enemigo, los principios de derecho penal del enemigo que en la Constitución tenemos en forma de delincuencia organizada. Bueno, ¿cuál es este elemento que no hemos trabajado? Ni tampoco con la reforma del año 2011, y eso nos ha traído como consecuencia un gran retraso, y yo les puedo decir algo: no nos ha permitido combatir correctamente el crimen organizado, de tal suerte que yo puedo determinar una premisa. Si nosotros como penalistas, otra vez litigantes, jueces, magistrados, ministerios públicos, lo supiéramos operar, estaríamos en otras condiciones sociales. Me refiero a la restricción de los derechos humanos. No lo sabemos operar. A nosotros se nos capacitó por el CETEC, ¿verdad? Yo capacité del 2008 al 2016 en toda la República con el nuevo sistema penal acusatorio en materia de derechos humanos, para ministerios públicos, para policías, para jueces, en materia estatal, en materia federal, pero jamás
esa capacitación en materia de restricción a los derechos humanos. Y yo lo he escrito muchas veces, el penúltimo libro que escribí, que se titula La restricción de los derechos humanos, la obtención lícita de la prueba en el ámbito de la restricción de los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los juristas escuchamos restricción de derechos humanos nos imaginamos violación, ¿sí o no? Es que se está violando el derecho, ¿verdad? Es que ya vamos a inobservar un derecho humano. No. Una restricción al ejercicio de los derechos humanos implica una gran técnica y un gran conocimiento del jurista, por una razón. Esta restricción la encontramos en el artículo 1 constitucional. Esta constitución, los derechos humanos, ¿no?, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos en que esta constitución determine. Y de ahí la Corte, mal hecho, por eso varios lo saben, los que me conocen aquí, yo odio esa frase que dice, y ya la Corte lo dijo. No es cierto. La Corte tiene que decir las cosas de acuerdo al bloque de constitucionalidad. Para que nosotros podamos restringir un derecho humano necesitamos ser conocedores del bloque de constitucionalidad. Si nosotros no conocemos el bloque, no vamos a poder restringir derechos humanos. Es más, no hablemos de derechos humanos. Hablemos de lo que quieran. Si quieren hablamos del Código Nacional, si quieren hablamos del Código Penal, si quieren hablamos del principio de contradicción, si quieren hablamos de lo que ustedes quieran. Pero no vamos a poder argumentar ni la solicitud de una medida cautelar como ministerios públicos, ni siquiera vamos a poder argumentar, dictar una medida cautelar como jueces de control, y ni siquiera vamos a poder defender una medida cautelar, porque no conocemos del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad que está en la Constitución, que está en el artículo 1, párrafo 2, que señala: los derechos humanos contenidos en esta Constitución se interpretarán de conformidad. Ahí está nuestra primera herramienta, la interpretación conforme. Se interpretarán de conformidad entre esta Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, utilizando como herramienta hermenéutica el principio pro persona. Y entonces decimos, a ver, ¿y por qué entonces los jueces, los magistrados, los propios abogados, los fiscales, trabajan conforme la jurisprudencia de la Corte Mexicana? La Corte Mexicana no forma parte del bloque. El bloque de constitucionalidad está compuesto por 4 elementos de élite. Nadie entra ahí. Es como una fiesta donde hay un cadenero, ¿no? A ver, solo los guapos entran, los feos se quedan fuera. Todos hubiéramos entrado en esta sala. Bueno, los guapos, ¿quiénes son? Los únicos 4. La Constitución Política, la Corte Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y se requiere una interpretación del derecho, porque el derecho cambia, las sociedades cambian. Ahora tenemos inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a ver, ¿quién lo va a interpretar? ¿Quién es la última intérprete de los derechos humanos en este país? ¿Quién? No, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este país. Mientras formemos parte del sistema interamericano, es la Corte Interamericana, no es la Corte Mexicana. La Corte Mexicana se equivocó y por eso ahí se echó la soga al cuello el Poder Judicial. Discúlpenme, lo tengo que decir. Por una razón. Miren, yo cuando defendía o defiendo un asunto, con el anterior Poder Judicial, me tocaron varios jueces en materia penal federales y yo les solicitaba en delincuencia organizada y en delitos de alto impacto que por favor hicieran una interpretación conforme entre el artículo 19 constitucional, párrafo 2, y el caso García Rodríguez contra México o el caso Son Pans de Tecpe.
Pile, o el caso Jenkins contra Argentina, o el caso Norín Catrimán contra Chile. Y le decía, hágame una interpretación conforme, por favor. No le estoy diciendo que inobserve la Constitución, le estoy diciendo que haga una interpretación conforme y que haga funcionar el 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y la Constitución Política utilizando el principio pro persona. Y le dije, es más, su señoría, vamos a resolverlo desde la jurisprudencia de la propia Corte Mexicana. La jurisprudencia 2006-225 del Pleno de la Corte Mexicana señala que cuando una jurisprudencia de la Corte Interamericana y una de la Corte Mexicana no se puedan alinear, se tendrá que aplicar la que más proteja al individuo. Por favor, aplique el caso García Rodríguez versus México, o aplique el caso Jenkins contra Argentina, o aplique cualquier jurisprudencia de la Corte que esté en el libro 9, en el cuadernillo de jurisprudencia número 9 de la Corte Interamericana relativo a la libertad personal. ¿Saben qué me decía el juez? Es más, solamente un juez en el Estado de México que lo adora, y no me acuerdo ni de su nombre, pero lo adoró. De verdad no me acuerdo de su nombre. Fue el único que me dijo sí, porque yo no voy a restringir un derecho humano de forma automática. Yo voy a hacer una interpretación conforme. Y se aventó una interpretación maravillosa. Pero la mayoría de los jueces me dicen, no, es que no puedo. Porque la jurisprudencia de la Corte, sobre todo la 2006-224, del expediente varios 293/11, me dice que yo tengo que estar a lo que me diga la Corte, so pena de adquirir un tema disciplinario ante el Consejo de la Judicatura en ese entonces. Entonces voy a aplicar la 2006-224, que me dice que cuando en la Constitución exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, tendrá que estarse a lo que diga la Constitución. Y aquí hay una restricción expresa, que es la prisión preventiva oficiosa. Nada más equivocado el juzgador. Y además me invocó la 2848, donde dice que nadie, ninguna autoridad por debajo de la Corte podrá realizar un control ex oficio, ni constitucional, ni convencional con respecto a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, entonces, si la Corte dice que la reforma al Poder Judicial no aplica precisamente el amparo, o si la Corte ha dicho que de acuerdo al artículo 61, fracción primera, en contra de las reformas a la Constitución no hay amparo. Bueno, ahí está el problema. Ahí está el problema. Si los operadores jurídicos hubieran sabido cómo restringir un derecho humano y hubieran hecho interpretación conforme, hubiéramos salido muy fácil de la problemática del Poder Judicial. Si los operadores jurídicos supieran cómo restringir un derecho humano, estarían llenas las prisiones de corruptos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Pero no. Queremos operar los derechos humanos, diría el profesor Jacobs, que es el autor, el creador del derecho penal del enemigo. Quieren aplicar los derechos humanos garantistas a un derecho en donde se requiere un ámbito de restricción. El caso García Rodríguez versus México, todo el mundo se fue por la prisión preventiva oficiosa y todo el mundo se fue por el arraigo. Es muchísimo más rico que eso. El caso García Rodríguez te dice, a ver, punto número 1, no puedes restringir un derecho humano de forma automática. Está prohibido. Por el sistema interamericano está prohibida la pena de muerte, está prohibida la tortura, y restringir automáticamente un derecho humano. A ver, ¿se pueden restringir derechos? ¿Se pueden limitar las garantías mínimas? Sí se puede, claro que se puede. Yo les voy a dar un ejemplo porque además estuve trabajando con ellos un rato en El Salvador. Estuve trabajando con la Procuraduría General en el gobierno de Bukele, en su estado de excepción. Y la primera pregunta que me hicieron fue, doctora Padilla, ¿cómo ven? ¿Metemos el derecho penal del enemigo a la Constitución como ustedes en México? ¿Cuál creen que fue mi respuesta? No, porque te van a condenar igual que a nosotros por el caso García Rodríguez.
Entonces, doctora Padilla, ¿qué hacemos? Tenemos que abordar la problemática. Por eso la ciencia jurídica se hace, mis queridos amigos. Es muy fácil venir a repetir el Código Nacional de Procedimientos Penales, es muy fácil venir a repetir el Código Penal. La ciencia jurídica es propositiva y la ciencia jurídica implica que podamos adaptar el derecho a las problemáticas sociales actuales. Yo les voy a decir algo, la problemática que tenemos en este momento en México no alcanza con el derecho que tenemos, no alcanza, ni con la jurisprudencia de la Corte que tenemos actualmente. ¿Qué hizo El Salvador? Restringir derechos humanos. Pero la restricción de derechos humanos es conforme a su bloque de constitucionalidad. Porque El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, México tienen la interpretación conforme y tienen bloque de constitucionalidad. Ellos le llaman la cláusula de interpretación conforme. Amigos penalistas, levanten la mano. ¿Quién de aquí hace interpretación conforme? Por favor. Nadie hacemos interpretación conforme. Necesitamos varias herramientas para restringir un derecho humano. ¿Cómo lo vamos a restringir? ¿Cuándo se restringe? Medidas cautelares. Se restringe un derecho humano. Intervención de comunicaciones. Se restringe un derecho humano. Técnicas especiales de investigación. Se restringe un derecho humano. ¿Cuándo lo voy a sentenciar? Se restringe un derecho humano. ¿Qué herramientas necesitamos para restringir un derecho humano? Punto número 1, conocer el bloque de constitucionalidad. A ver, cuando los juristas nos preguntan ¿cuál es la supremacía constitucional? Claro, si lo dicen los diputados del Congreso que no saben cómo se llaman, o los senadores que no saben cómo se llaman. Si hay un diputado o un senador, me disculpa, pero es la verdad, y levante la mano y dígame que sí lo sabe. Punto, ¿verdad? Entonces, si preguntamos qué es la supremacía constitucional, ¿qué vamos a responder? La Constitución. No, eso no es la supremacía constitucional. Eso déjenlo para antes del 2011. ¿Aquí estamos? ¿2025? Para Kelsen. Ándala, déjalo para Kelsen. Yo luego digo, agarra el triángulo de Kelsen, háganlo bolita y échenlo a la basura. Eso ya no, el derecho es sistémico, ya lo tenemos que manejar sistémicamente. Entonces, la supremacía constitucional es el bloque, amigos. La supremacía constitucional no es la Constitución. Ahora tenemos varios párrafos en el 19, ¿no? Y esos párrafos en el 19, ¿qué nos dicen? Que no puedes acceder al tema de la convencionalidad en prisión preventiva oficiosa, que es el ejemplo, porque es la restricción con la que más nosotros convivimos. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos diga es un juez de control? Les voy a decir yo qué voy a hacer, no me ha tocado, pero espero que ya me toque. Primero lo voy a mandar al Tribunal de Disciplina, porque va a actuar en contra de constancias. Porque la jurisprudencia 2006-225 dice que está obligado a observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aunque México no haya sido parte del litigio. Chéquenla. Yo le voy a decir, su señoría, haga una interpretación de ese 19 con respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana con base en el artículo 1 constitucional, párrafo 2. Es que no puedo porque me van a fincar una falta administrativa en el derecho disciplinario judicial. De todas formas se la van a fincar porque lo voy a denunciar. Usted de ninguna manera puede inobservar la jurisprudencia. 94 constitucional, párrafo 11, ¿verdad? 217, párrafo 1 de la ley de amparo, ¿sí o no? Tiene que hacerlo el juzgador. Y el juzgador deberá tener dato de prueba suficiente, es decir, una teoría del caso, hechos suficientes y una normatividad que le permita restringir ese derecho humano. ¿Quién tiene que demostrar eso? El Ministerio Público. Para restringir un derecho humano se requiere un test de proporcionalidad. No lo digo yo,
Ahí dice. Para la restricción de los derechos humanos se requiere motivación y fundamentación. Dice restricción y suspensión. No confundamos. Una cosa es restricción y otra cosa es suspensión. ¿Ok? Y entonces, me señala el 29 constitucional, párrafo 3º. Se requiere motivación y fundamentación. Se requiere razonabilidad. ¿Cuáles son las razones por las cuales está restringiéndole el derecho humano a la persona, el juzgador o la autoridad? Y punto número 3, entre otras cosas, como no discriminación, por ejemplo, pero que me interesa mucho, proporcionalidad. El test de proporcionalidad. ¿Cómo vamos? El test de proporcionalidad es súper peligroso, es muy peligroso, porque cualquiera puede usar el test de proporcionalidad y meterle más manzanas a la restricción para subir el nivel de la restricción y quitarle manzanas al derecho humano. Entonces la pregunta básica aquí es, ¿cómo vamos a medir ese test de proporcionalidad? Bueno, la Corte Interamericana, la jurisprudencia mexicana de la Corte, nuestras propias normas secundarias prevén, yo les llamo llaves. Imagínense ustedes este salón y todos los que estamos aquí somos los derechos humanos normales, ¿no? Somos los derechos humanos normales, no nos restringen. Pasando esa puerta están las restricciones. Esa puerta está cerrada. Para que yo, autoridad, pueda abrir esa puerta, requiero llaves. Así es como yo lo comento en mis obras. Por lo menos, porque no son limitativas, son enunciativas, pero no limitativas, por lo menos 7 llaves necesitamos. Primero, la autoridad tendrá que argumentar, motivar, fundamentar y demostrar bajo una teoría del caso los siguientes principios. O sea, son 7 teorías del caso. Principio de necesidad. Tendrá que determinar la necesidad de la restricción de los derechos humanos. Principio de pertinencia. Tendrá que determinar por qué es pertinente restringir el derecho humano para proteger el bien jurídico tutelado. La idoneidad. ¿Cuál es el fin legítimo que se busca para restringir ese derecho humano? La idoneidad es el fin legítimo. O sea, no nada más vas a restringir porque si hay razones y tú necesitas decirme cuál es el fin legítimo por el cual vas a restringir. La razonabilidad. La proporcionalidad en sentido estricto. La motivación y fundamentación. Y la llave 7, el principio de legalidad. Si la autoridad no hizo eso, entonces, evidentemente la restricción está mal hecha y hay violación de derechos humanos. Por eso yo siempre he dicho, a ver, que el derecho penal del enemigo viola derechos humanos, a ver, ¿dónde? Hagamos un análisis de la estrella de mi metodología geométrica donde están los elementos del debido proceso legal del 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del 29 constitucional, párrafo segundo, última parte, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 constitucional. 1. El derecho penal del enemigo respeta la presunción de inocencia, claro. El sujeto que está siendo imputado por delincuencia organizada tiene la presunción de inocencia. 2. ¿Tiene derecho a la defensa? Claro, por supuesto. ¿Tiene derecho a ofertar pruebas? Por supuesto. ¿Tiene derecho a un traductor? Claro. ¿Tiene derecho de saber qué se le acusa? Claro. Que yo sepa, no se ha quitado la audiencia de imputación. Ahí está, tiene derecho. ¿Tiene derecho al principio de contradicción? Por supuesto. En juicio oral, en la duplicidad del término en materia de delincuencia organizada, en la audiencia inicial. ¿Tiene derecho a guardar silencio? Por supuesto. Nadie le va a obligar a decir nada y nadie lo va a poder declarar por confeso. ¿La carta de la prueba para quién es? Para la autoridad, claro. ¿Hay duda razonable? Por supuesto. ¿Dónde diablos está la violación de derechos humanos hacia el derecho penal del enemigo? Quiero decirles que viola más derechos humanos la unidad de inteligencia financiera bajo un procedimiento de derecho administrativo sancionador, la UIF, en el bloqueo de cuentas bancarias, el propio derecho penal del enemigo. Pero si no tenemos cubiertos esos elementos del test de proporcionalidad, de
la interpretación conforme y del bloque de constitucionalidad, amigos queridos, no vamos a poder hacer nada. ¿Y eso en qué se va a traducir? En impunidad. ¿Y eso en qué se va a traducir? En corrupción. Entonces, me parece que sí necesitamos capacitación en el ámbito de la restricción de los derechos humanos, porque además, cuando se trata de la obtención de datos de prueba, en donde se restringe un derecho humano de una persona, además necesitamos control judicial en nuestro caso. ¿Qué es el control? ¿Qué es el control? Pero todo el mundo me da, es que el juez de control, Ricardo, tú eres de control, ¿verdad? Es que el juez de control, ¿qué es el control? Doctora Padilla, ¿ir ante un juez de control? Ajá. ¿Qué será el control? ¿Para qué creen que sirve el control? ¿Por qué nosotros tenemos que ir con Ricardo? ¿Usted de qué es? ¿Juez de qué? De control. ¿Por qué tenemos que ir con el juez y con Ricardo para una detención en flagrancia? ¿Por qué tenemos que ir con ellos para un bloqueo de cuentas bancarias? ¿Por qué tenemos que ir por ellos con ellos para una intervención de comunicaciones? ¿Qué es el control? Me gusta. Ellos están, perdónenme que sea tan tosca, yo soy muy tosca, Ricardo. Ellos están para revisar que el Ministerio Público o que la víctima que está solicitando no se le violenten los derechos humanos al sujeto investigado o al imputado. Punto. Ese es el control. El control es una revisión, porque si tú me dices legalidad, cuidado, porque entonces te vas a decir, es que la Corte lo que dice es legalidad. No, ya vimos que la Corte está obligada a hacer un parámetro de regularidad constitucional con respecto al bloque y no lo hace. Por eso te digo, ellos mismos cavaron su tumba. Sí, en gran parte tienen culpa, y eso lo tenemos que asumir. Y nosotros también, porque nosotros como juristas, bueno, yo me excedo porque ya ven que soy medio impetuosa, yo me excluyo, pero nosotros como juristas, ¿qué decíamos? Sí, lo está diciendo el juez, sí, o si lo está diciendo la Corte, sí, tienen razón. Jamás los abogados dijeron, salvo cuestiones o personas contadas, a ver, no, su señoría, lo voy a denunciar. Y todavía nos dicen los jueces actualmente, no me falta el respeto. No le va a faltar el respeto, simplemente lo voy a denunciar, señor, porque usted no sabe derecho. Y si actúan fuera de la legalidad, es un delito que se llama abuso de autoridad. No sé aquí cómo se llama. Yo tengo a varias autoridades investigadoras en materia disciplinaria en el tanque, bueno, defendiéndoles, les también una medida cautelar. No, yo no lo denuncié, no. Pero las denunciaron, llegaron al tanque precisamente porque no actuaron conforme a la norma jurídica. Entonces creo que eso tiene que cambiar, mis queridos amigos. Y el control no nada más lo hacen ellos, el control también lo hacen los magistrados cuando les llegan. Tienen que revisar que todo eso se haya cumplido. Si no, vámonos, si esa prueba es ilícita. ¿Qué dice el 20 constitucional, apartado A, fracción 9? Toda prueba obtenida con violación de derechos humanos es nula, ¿sí o no? Les voy a preguntar, ¿los jueces sin rostro son inconvencionales? Acuérdense de lo que les dije. Se puede restringir y se puede limitar cualquier derecho, siempre y cuando lo hagamos bajo el bloque de constitucionalidad. Bueno, yo nada más quiero decirles que el cuadernillo 26 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prevé los jueces sin rostro. Y vieron como me decían los del Salvador, doctora Padilla, tenemos encima los human rights, tenemos encima la Corte Interamericana por los jueces sin rostro, pero al juez ya le vallaron su casa varias veces. Al juez ya tuvo un atentado su esposa. Al juez ya le secuestraron al hijo, lo acabamos de recuperar. Entonces, requerimos jueces sin rostro, ¿sí o no? Amigos, si no lo aplicamos en México, olvídense de combatir el crimen organizado. Somos uno de los más grandes de América Latina y del mundo con crimen organizado. Entonces, dejémonos de esas cositas, dejémonos de esos pensamientos de que tienen derechos humanos. Eso no es cierto, sí tienen derechos humanos, pero se los vamos a restringir conforme lo señala el propio bloque de constitucionalidad.
y tendríamos un montón de gente en el tanque en prisiones de máxima seguridad. Pues aquí termina mi premisa, mis queridos amigos, les doy el uso del micrófono a los profesionales que me están acompañando. Yo les agradezco infinitamente el favor de su atención. Las dudas, si quieres, al final o de una vez, como tú quieras, Ricardo, como ustedes quieran. ¿Tienen alguna duda de una vez con la doctora? Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. No se espanten con la doctora. ¿Tienen alguna duda con la doctora? Por favor, adelante. Doctora, buenas tardes. Hola. Ahorita que tocó el tema del bloque de constitucionalidad y el tema de las sentencias de la Corte Interamericana, en materia de medidas cautelares estamos de acuerdo que el sistema interamericano únicamente reconoce dos fines. Es evitar la obstaculización de la investigación y evitar la sustracción. ¿Qué opina usted de solicitar un control de convencionalidad para inaplicar el Código Nacional porque el riesgo a la víctima no está reconocido en el sistema interamericano? Claro. Esa sería la pregunta. Muy bien, porque el caso Jenkins contra Argentina así lo prevé como tú dices. No se determina el riesgo a la víctima como parte de los elementos para la medida cautelar. Y te voy a platicar de un caso que tuve en un minuto. Un caso que tuve, acoso sexual a bordo de transporte público en la Ciudad de México por una menor. Solicité una revisión de medida cautelar y el juez no me cambió la libertad porque había una jurisprudencia de la Corte, no me cambió la libertad porque había una jurisprudencia de la Corte mexicana donde decía que por tratarse de menor y de niña se le tenía que poner, y de mujer, se le tenía que poner la medida cautelar más fuerte. Víctima, lo que tú dices, no. Tienes que solicitar un control de convencionalidad. Yo diría, mira, manéjaselo de las dos formas. Un control de convencionalidad, pero también una interpretación conforme. La jurisprudencia base de tu argumentación tiene que ser la 2006-225. Que es la hermana gemela de la 2006-224, también deviene del expediente varios 293/11. ¿Ok? Entonces, tú le tienes que decir que tiene que aplicar la que más proteja porque vas a solicitar que haga un análisis y aplique el punto 3 de la jurisprudencia 2006-225. Es el punto 3. Cuando no exista una armonización entre la jurisprudencia de la Corte Mexicana y la Interamericana, se aplicará la que más proteja al sujeto. Primero constitucional, párrafo segundo, estas jurisprudencias de la Corte, el bloque de constitucionalidad, interpretación conforme, con eso y además el juzgador tendrá que hacer un test de proporcionalidad. Entonces, ¿qué te tendrá que decir? En lo correcto jurídicamente el juzgador, que sí, que solamente se requieren esas dos, no el riesgo a la víctima, porque luego se meten unos choricísimos, no, pero es que y te avientan 1000 jurisprudencias de las víctimas. A ver, su señoría, porque también uno no se va a poder a pelear con ellos, ¿no? A ver, su señoría, pero es que, a ver, no sé si usted no entendió que la jurisprudencia de la Corte Mexicana no forma parte del bloque de constitucionalidad. ¿No has leído la metodología geométrica? ¿O sí? En el rombo de mi obra, la metodología geométrica, ahí lo estoy señalando. Porque el Código Nacional en la parte de abajo del rombo es una ley secundaria. Entonces, esa ley secundaria se está obligado el juzgador a hacer un control de convencionalidad y un control de constitucionalidad. Cuando sea distinta la convencionalidad con la constitucionalidad, ¿qué tiene que hacer? Una interpretación conforme. Esa es la herramienta. No pueden observar la Constitución. Eso sería. Muy bien, muy bien. A ver, otra pregunta. Doctora, muy buenas tardes. Hola. Muchísimas gracias por la intervención. Lo que dice, efectivamente, estamos con el sistema completamente implicado. Sí, increíble, increíble.
Lo digo por no quitar mucho tiempo. Apenas el sábado tuve una audiencia inicial por delitos contra la salud en el Estado de Hidalgo y salud evidentemente. Invoqué diversas jurisprudencias, la Corte Interamericana, los tratados internacionales en José Ramírez, el PILE, con el México de Argentina contra y al final de cuentas hay atención a una persona que detienen a las 5 de la tarde por ese estatal, lo llevan a su base, un médico del mismo proceso estatal lo revisa, lo tiene y lo remiten 4 horas después al juzgado, al Ministerio Público. Y la ley no la puede decir, oiga, si señor, es una violación. Dice, no, que está permitido. Oiga, y si lo tiene a las 10 de la mañana y lo remiten a las 10 de la noche, la base de la proceso estatal está a 3.8 kilómetros del Ministerio Público. No, aquí está permitido. Hay tanto tránsito que puede tardar 2 horas y no pasa nada. ¿Cómo es posible? No, y le invoco todo lo que usted me está diciendo, parte, no, porque es una eminencia, parte de ello. Lo invoco y prácticamente la jueza de la postura. Bueno, llegó un momento que dijo, no, que me duele que usted no litiga aquí en esta vida, ¿verdad? Pues aquí está permitido todo eso. No, esa juez debe estar fuera de ahí. Con todo respeto, esa juzgadora tiene que estar fuera de ahí, porque está violando derechos humanos. Y además un juez tiene que ser imparcial. Y te voy a comentar algo, yo creo que los defensores respetamos mucho a los jueces porque merecen nuestro respeto. Pero una cosa es respetar y otra cosa es que el juzgador haga lo que se le da la gana y sin conocimiento. A mí cuando salió eso del caso Sompanx de Tecpile, todavía no salió el caso García Rodríguez, un juez igual de Hidalgo me dijo, pues está muy bonita su defensa, casi burlándose de mí, ¿no? Pero pues yo necesito que la Corte se pronuncie. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronuncia, yo no puedo hacer nada, ni puedo observar una jurisprudencia. Ese juzgador no conoce ni la Constitución y no debe estar ahí. Entonces, los respetamos mucho, pero si queremos que esto cambie, y sobre todo con juzgadores que no tienen ni idea, con todo respeto, tenemos que denunciarlos ante el Tribunal de Disciplina. Y a mí me encanta cómo los exhiben los que sí saben derecho. ¿Por qué? Porque eso no es posible. Si nosotros dejamos que sigan haciendo esto, olvídate, vamos directo a una dictadura, y con este derecho violatorio de derechos humanos va a ser peor para nosotros. A cualquiera van a levantar y te van a decir nada más, ¿qué no sabe que aquí está permitido levantar a la gente? ¿Y qué no sabe que aquí está permitido no darles derecho a la defensa? ¿En qué cabeza cabe ese discurso? Creo que también un juzgador está obligado a estudiar, está obligado a prepararse, está obligado a conocer. Es una vergüenza que tengamos ese tipo de juzgadores que nos estás describiendo, porque además es en contra de la libertad de una persona, no es cualquier cosa, y de su familia y todo lo demás. Inclusive no nos permiten, como superior a mí, con teléfono, nada. Y 2 ministerios públicos con computadora, oye, señoría. Violenta el principio de igualdad. 8.1 de la Convención Americana. Sí, que conforme al 10 el Código Nacional. Claro, y no, bueno, ya denúnciala. Aquí no existe eso. Ya denúnciala. Sí, ya basta, oigan. No sé si haya más preguntas, sino para darle. Nada más quiero hacer un comentario. Sí, adelante. Le quiero robar un comentario aquí a la doctora a propósito del bloque de constitucionalidad y la pregunta de la compañera que también aprecio mucho y le agradecemos mucho, doctora, que llegó a ilustrarnos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos también hay un asunto que resolvió contra Ecuador, se pronunció sobre el fin legítimo, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, pero era un delito contra la salud, donde la persona implicada es una persona que se dedicaba a la producción de hieleras. Ajá. Y entonces se localizó en una hielera, en un cargamento de pesca, se localizó clorhidrato de cocaína y heroína. Y entonces, en este asunto de Chaparro contra Ecuador, que finalmente esta persona ni siquiera era de Ecuador, sino de Chile, se estableció que esta persona pertenecía, se presumía, hicieron una investigación donde se establecía que pertenecía a la delincuencia organizada. Y finalmente el Estado de Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese asunto no había una víctima determinada, pero sí se habló del fin legítimo, de la idoneidad, de la necesidad y de la proporcionalidad. Ajá, pero ¿en qué sentido? O sea, la víctima. Pero
Pero ahí Era la colectividad. porque era la colectividad, exactamente. Pero ahí yo creo que no choca con lo que ella decía, porque ella decía es que las características, perdón, los requisitos, ¿verdad? Para efecto de la prisión preventiva es que se vaya a sustraer de la acción de la justicia o que intervenga dentro del procedimiento, ¿no? Sí, hablaba de que no se regulaba lo de la seguridad de la víctima en ese asunto, y la Corte Interamericana en el asunto de Chaparro contra Perú no se pronunció porque se trataba de un delito contra la salud. Sí, ahí tendría que hacerse un análisis buenísimo, porque además del caso Jenkins contra Argentina, Norica Treman, tendría que ver el juez la sentencia que tú nos dices para hacer un análisis sistemático, ¿no? Sí. Me parece que si fueran delitos contra la salud, se podría aplicar el punto. Correcto. Me parece, ¿no? Sí. Correcto. Sí. Magistrada. Magistrada, por favor. Bueno, yo nada más un pequeño comentario agradeciendo Gracias, su presencia a este evento y sobre todo la invitación que nos hace el Colegio de Abogados del Distrito Judicial de Ecatepec, en conjunto con Global Group. Acá andaba Gustavo, pero creo que anda atendiendo otros asuntos. Bueno, creo que se han tocado puntos muy importantes en esta exposición, sin lugar a dudas, por una profesionista como usted, que es conocedora y que pone en práctica sus conocimientos, pero algunos puntos de los que me llama la atención y que creo que deben de quedar claros los postulantes que ahora nos están acompañando en esta pequeña charla, es que debemos de tener presente cuál es la finalidad de las medidas cautelares. Nuestro Código Nacional, en el artículo 153, nos dice claramente por qué se debe de imponer una medida cautelar, y creo que es de la mayoría conocidos cuáles son esa finalidad que tienen las medidas cautelares en nuestro sistema procesal, ¿no? Que es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima y evitar la obstaculización del procedimiento. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claro cuál es esa finalidad que tienen las medidas cautelares? Porque de ahí va a partir nuestro argumento que le demos al juzgador al momento en que debatamos sobre la medida cautelar. No vamos a hablar ahorita de si el Ministerio Público justifica, da motivos, da fundamentos al solicitar la medida cautelar, sino enfocarnos a cuáles los argumentos que como defensores vamos a exponerle al juzgador para que la medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público no la aplique. Y para ello tenemos que tener claros estas llaves que tú has manifestado para darle razones al juzgador del por qué al Ministerio Público no le asiste la razón. Y una de ellas, como les dije, es tener claro cuál es la finalidad que persiguen las medidas cautelares, cuál es la necesidad de que se aplique esa medida cautelar que se está solicitando por parte del Ministerio Público, ¿no? Dentro de esa necesidad, pues vamos a debatir sobre ese objetivo, esas finalidades que persiguen las medidas cautelares y sobre todo argumentar en torno a la idoneidad de esa medida cautelar que se está solicitando imponer. Cuando yo tenga claro cuáles son estas tres llavecitas que se deben obtener para que el juzgador pueda imponer la medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público, pueda darle argumentos al juzgador de por qué no existen razones suficientes para que esa medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público se imponga a mi representado. Porque en muchas ocasiones, y yo creo que no me van a dejar mentir aquí los jueces de control, no argumentamos. No le damos herramientas al juzgador para poder imponer una medida cautelar diversa a aquella que ha solicitado el agente del Ministerio Público. Probablemente, vamos a suponer que nos encontramos ante una situación donde el juzgador, el Ministerio Público ha motivado correctamente la imposición de la medida cautelar, que podrán decir
decir ustedes, eso no sucede, pero vamos a suponer que lo hizo, ¿no? Entonces, ahora me va a tocar a mí como defensor darle argumentos al juzgador precisamente sobre estas llaves que le ha proporcionado el Ministerio Público para que le imponga la medida cautelar que está peticionando. Ahora tengo que decirle al juez por qué esa llavecita no abre esa puerta, porque no cumple precisamente con la finalidad que persiguen las medidas cautelares, porque no hay la necesidad de que se imponga esa medida cautelar y porque no es la idónea para que se imponga esa medida cautelar. Y entonces, bajo esos argumentos, el juez tendrá que realizar ese test de proporcionalidad y dar las razones del por qué la defensa le asiste la razón. Pero ¿quiénes le proporcionamos esas herramientas? Pues nosotros como abogados defensores le vamos a otorgar al juzgador esas herramientas. Y no implica con ello que el juzgador esté subsanando las omisiones del Ministerio Público, sino porque tampoco nosotros como defensores a veces hacemos nuestro trabajo porque no tenemos claro cuáles son estos pasitos que se tienen que seguir para poder solicitar lo contrario al Ministerio Público. Ya la audiencia debo de llegar estudiado sobre mi carpeta de investigación, sobre los datos que en esta se contengan y argumentarle al juez sobre estos pasitos que se deben de seguir. No llegar a improvisar a la audiencia en la que se está solicitando o se está debatiendo sobre la medida cautelar o la revisión de la medida cautelar. Pero también juega un papel importante los datos de prueba con los que yo voy a solicitar mi petición, porque cada argumento que se realice ante el juez para la imposición de la medida cautelar tiene que ir sustentada con datos de prueba. No nada más argumentar por decir, no, es que no persigue el fin, no es necesario, no es idóneo, sí, pero dime con base a los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación que estos pasitos no se cumplen, que no se cumple con la finalidad que persigue la medida cautelar, que no se cumple con la necesidad de imponerse esa medida cautelar que se está solicitando, que esa medida cautelar que se está solicitando no es la idónea, no sirve para el fin que se persigue, y entonces podremos obtener tal vez un resultado favorable, pero con argumentos y argumentos sustentados con datos de prueba. Al respecto, no sé qué piensen mis compañeros jueces de control, ¿no? Pero al menos eso es en la experiencia que nosotros hemos tenido. Bien, gracias compañeros, buenas tardes. Bien, la doctora hablaba muy acertadamente hace un momento del bloque de constitucionalidad. Me parece que también es necesario retomar el tema de que estamos en un sistema jurídico mexicano. Dice un autor, Niklas Luhmann, teoría de los sistemas, estamos en un sistema jurídico que forma parte del sistema jurídico mexicano. En este caso, la propia Constitución y las leyes que de la Constitución dimanan, y evidentemente sin perder de vista lo que establece la Corte Interamericana en torno a la Convención Americana y el bloque de constitucionalidad que ha sido debidamente determinado por nuestro máximo tribunal, la anterior Corte de este país, en cuanto al primero constitucional, derechos fundamentales determinados o previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En ese sentido, si consideramos justamente que el tema que se desarrolla, restricción de derechos fundamentales y de manera particular libertad personal, considero que este tema de la libertad personal, los legisladores o el Congreso de este país ha determinado una serie de reglas que se deben utilizar para las restricciones de derechos fundamentales de la libertad personal. ¿Dónde están las reglas? En el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aquí, justo lo que comentaba la compañera en torno a lo que la Corte Interamericana ha establecido en cuanto al riesgo para la víctima, que es inconvencional, evidentemente es inconvencional. Sin embargo, porque así lo ha determinado la Corte Interamericana, sin embargo, el legislador ya dijo, el riesgo a la víctima debe ser considerado para la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva, al menos de corte justificado, apartándonos de la oficiosidad por ser inconvencional, evidentemente.
Pero aquí, si tomamos este tema, el riesgo para la víctima, me parece que es algo que está dentro del sistema jurídico mexicano y que no podemos perder de vista por demás que sea inconvencional. Comparto totalmente la postura de la doctora en el sentido de la inconvencionalidad en este aspecto, el riesgo para la víctima, pero forma parte de nuestro sistema jurídico mexicano, y si los jueces no observamos también dicha circunstancia, estamos sujetos a una revisión por parte del Tribunal de Disciplina. Pensemos que nos apartamos del riesgo para la víctima y que este argumento no lo utilizamos justamente para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de corte justificada como restricción a este derecho fundamental de la libertad personal. Pero tenemos diversas circunstancias que también el legislador consideró desarrollar en el artículo 168 y 169 del Código Nacional de Procedimientos Penales, justamente para la imposición de dicha medida cautelar. También es acertado lo que comenta la magistrada en el sentido de que esto no puede ser solamente con un simple argumento. La Fiscalía, afortunadamente, en este sistema, tiene la carga de la prueba para justificar la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad, realizando el test de proporcionalidad para la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y partiendo de esto precisamente es que podemos establecer ya como juzgadores si existe o no la razón, o si existe la razón a la Fiscalía para hablar de una prisión preventiva de corte justificada. Me parece que este tema de la restricción de derechos fundamentales, sobre todo en cuanto a la libertad personal, por lo que ha comentado la Corte Interamericana, el sistema jurídico mexicano que tenemos en este país, la fuente doméstica, no lo podemos perder de vista, y que además, si partimos de que nos apartamos, como se dice, a rajatabla de lo que establece el Código Nacional, haciendo una interpretación conforme, no interpretación conforme, un control de convencionalidad, e inaplicamos lo que establece el 170 del Código Nacional, los fines legítimos de los que habla la magistrada, que finalmente es el fin que debe seguirse para la imposición de las medidas cautelares, lo que establece la propia Constitución, el 153 del Código Nacional, que nos arrastran sin duda alguna a poder determinar cuál es la medida cautelar necesaria, idónea y proporcional para enfrentar un proceso penal. Es difícil, y lo digo desde mi postura de juzgador, difícil realizar en algún momento un control de convencionalidad como tal, a pesar de que se ha hecho, porque no sé si usted recordará, doctora, en algún asunto que tuve a bien presidir como juez en el Distrito Judicial de Cuautitlán, el asunto, este famoso asunto del tamalero. Es él el juez que me encantó. Sí, ese asunto del Ya lo tamalero. reconocí. Sí. Ese asunto. Justamente ese asunto. Ahora se Lo tenía al lado. ese asunto precisamente. Cancélalo. Ese asunto Hasta ahorita justamente. lo recuerdo. Sí. Siempre lo digo, no sé cómo se llame hasta ahorita. Gerardo Romero, sus órdenes. Ese asunto justamente del tamalero, recuerda, se acababa de No le entendí pronunciar. al final, pero ya después lo pensé. Ajá, sí, exacto. Y lo hice públicamente. Exacto, sí, así Todo fue. eso lo hice públicamente. Se acaba de pronunciar la Corte Interamericana en el sentido de la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. No digo eso. Pero justamente partiendo de que nos apartándonos de la imposición automática de la prisión preventiva oficiosa, ese mismo día, porque estaba vigente el diccionario constitucional, acaba de publicarse la sentencia de la Corte Interamericana, me pidieron revisión de medida cautelar, desahogamos pruebas, escuchamos argumentos, debatimos, y bueno, finalmente se impuso la justificada, ¿no? Pero ahí argumentamos bien, y por eso digo, no, Porque había huido, Exacto, hay un tema ahí complicado, pero justamente aquí es donde yo hablo justo de la restricción de derechos fundamentales. Sí, hablamos de la convencionalidad, sí, pero como juzgadores, en algunos momentos es difícil tomar la determinación de control de convencionalidad, y no aplico la norma porque además esto va a ser sujeto a revisión de la sala constitucional, no de una sala de legalidad, sino de constitucionalidad. Exacto, o sea, en nuestra función de juzgadores no es tan sencillo hacer una labor de hago control de convencionalidad amplio, estricto, expulso la norma. No es tan sencillo llevar a cabo esta labor porque efectivamente... Pero ¿por qué no? Ya que estamos en confianza, pues si eras tú. Sí. Esto es algo que yo no entiendo de los juzgadores, pero porque yo nunca he sido juzgadora, ¿eh? No crean que
por eso, porque no soy juzgadora. Pero algo que yo no, perdón que te interrumpa, juez. A esta roja me puse. Es que me encantó, lo juro, ¿eh? Yo, ¿quién es ese juez? Como nunca me aprendí el nombre de cada novela. Y nada, yo la revisión. Bueno, es algo que yo nunca he entendido. ¿Por qué, si tenemos una creación de un gran mexicano jurista, que para mí ha sido el mejor jurista del país, ¿alguien sabrá más o menos quién es? Sergio García Ramírez, en paz descanse. Para mí es el mejor jurista del país. No hay quien le llegue todavía. Sergio García Ramírez creó algo que en Europa tienen, el control de convencionalidad. ¿Saben qué es hecho en México? El control de convencionalidad. Entonces, yo no sé por qué, eso es algo que no entiendo, por qué los jueces, y lo digo con todo respeto, y que bueno, y además esto es un tema académico, porque yo respeto a ustedes, los respeto muchísimo como juzgadores penales, porque nadie, el pellejo, nadie se la juega como ellos, eso lo debemos tener claro, ¿no? Pero ¿por qué siempre actuar desde una ley secundaria cuando podemos hacer un control de convencionalidad y podemos inaplicar, o sea, bueno, se puede, es que está en la Constitución, o sea, ¿por qué no inaplicar una norma que esté en el Código Nacional si beneficia más al sujeto? Yo entiendo, y además estoy de acuerdo con la magistrada absolutamente, si es que requiere dato de prueba por parte de nosotros de la defensa, no nada más es llegar y argumentar, pero también creo que la carga de la prueba la tiene el Ministerio Público y yo no tengo que demostrar algo que el Ministerio Público no demostró de entrada, porque así lo dice la Constitución. Pero ¿por qué no acudir al sistema interamericano? Y es que no es que digamos, ay, qué bonito está el sistema interamericano, qué chulo, pero en México tenemos otras reglas. No, es que yo creo que es obligatorio porque el sistema interamericano forma parte del bloque de constitucionalidad. O sea, a mí me parece, corrígeme por favor, pues yo te estoy hablando de tú, pero ahorita me tomo una foto contigo, voy a subirlo, voy a decir, él es el que admiré. Ni sabía que ni te reconocí hasta ahorita. Por eso se lo traje. No, es que ¿sabes qué pasó? Que yo ¿sabes por qué lo reconocí? Porque empezó a hablar como en la audiencia. Y me dije, caray, ya tiene rato, ¿no? Como 2 años. Bueno, y entonces yo insisto, ¿por qué no acudir al sistema interamericano si es obligatorio? Si tú me dices, no, es que el Tribunal de Disciplina me va a sancionar, pues también si no observa la jurisprudencia también hay sanción. Entonces, por los dos lados, no entiendo por qué no hacemos buenas prácticas. No quiero decir que sea mala práctica, porque ustedes tienen sus razones. Yo le estoy hablando como defensa, por favor, no me malinterpreten. Yo le estoy hablando como defensa, pero ¿por qué no hacemos buenas prácticas en materia de protección a los derechos humanos? Esa sería mi duda. ¿Por qué meterse al Código Nacional cuando el Código Nacional está hasta abajo? Sí, tiene las reglas, por supuesto, pero las reglas no pueden ser contrarias a la convencionalidad, porque hasta el legislativo tiene que hacer un parámetro de regularidad constitucional, está obligado. El artículo 1 constitucional, párrafo 3, lo invoqué esa vez. Todas las autoridades dentro del ámbito de su naturaleza, dentro del ámbito de su competencia, tienen la obligación de proteger los derechos humanos con base al principio de universalidad y al de progresividad. ¿Por qué quedarnos en el Código Nacional? ¿Por qué no ser innovadores como jueces? Bueno, sí lo han hecho y los que han sido innovadores, pues bye, ¿no? Pero de todas formas fue la reforma al Poder Judicial. A ver, no sé si me escuchen. O sea, de todas formas, hubo un cuello, ¿sí o no? O sea, de todas formas yo me alineo a la Corte y lo que me diga la Corte y ándale, la Corte te dijo, pues sí, se van todos, nos vale. ¿Por qué no hacemos buenas prácticas y nos protegemos en la buena operatividad de la norma jurídica? Perdóname que te interrumpa. No, te vas a ver varias fotos de que tanto que Yo nada más un comentario. Tocaste una palabra al último. ¿Por qué no nos protegemos? ¿No? Sí. Yo les pregunto a los abogados, ¿por qué no protegen el sistema
jurídico, porque una de las razones por las que se debe aplicar la medida cautelar y en la cual nosotros ponderamos sobre la necesidad de imponerles asegurar la presencia del imputado al procedimiento. Sí, claro. Eso es lo que nosotros tenemos como principal objetivo. ¿Y qué pasa? Cuando se vino todo este auge de la revisión de las medidas cautelares con motivo de las resoluciones de la Corte y que se estuvo abriendo el debate para la prisión preventiva justificada y se modificaron las medidas cautelares, ¿saben cuántas sustracciones a la acción de la justicia hubo en el Estado de México? ¿Ustedes creen que con eso nosotros nos íbamos a arriesgar jurídicamente a imponer diversas medidas cautelares cuando quienes estaban fallando en la aplicación de la norma? Se las dejo para que la... También nosotros tenemos gran irresponsabilidad. O sea, también nosotros como gremio debemos tomar esa responsabilidad. Yo siempre lo he dicho. Si esas barras de abogados, no como la que tenemos aquí, no. Esas barras no, ¿verdad? Esas barras de abogados que nomás van a tomarse la foto y hacer política, no. También nosotros como juristas no estudiamos, no nos capacitamos y tiene razón la jueza. ¿Qué necesidad hay de decirle al cliente ponte los tenis? Así decimos los penalistas, ¿verdad? Oye, a ver, está la medida cautelar, tienes que presentarte. También no nos pasemos, perdóname, juez, te quité el micrófono. A ver si le pasa. Gracias, buenas tardes a todos. Primeramente, agradecer su presencia, No, al doctora contrario, gracias. Espadilla, a todos mis compañeros judiciales. Es un honor estar aquí, pero sobre todo también a la comunidad jurídica. Decirle que aquí en tierra, donde hay mucha necesidad, su presencia es un faro y No, una luz que al nos guía. contrario, gracias a ustedes. Y precisamente digo, nos distingue mucho, el reclusorio lleva el nombre del doctor Sergio, entonces estamos cerca de estas circunstancias. Comentarles en este ámbito, siempre he creído que el conocimiento y la verdad nos hará libres, y precisamente es un ejercicio que agradecemos nosotros los judicantes, los que estamos al frente del Poder Judicial, de tener este diálogo con todos ustedes, y precisamente con una gran jurista, y la convicción y el talento siempre la definen. Compañeros, creo que la respuesta sería, como bien lo han señalado mis compañeros, si nosotros como abogados litigantes, que tuve el honor de ser presidente de este colegio de abogados, nos damos a la tarea de conocer precisamente las legislaciones, los bloques precisamente de protección de los derechos humanos, tanto el sistema universal como el sistema iberoamericano, pues tendríamos nosotros las capacidades suficientes para poder hacer valer todo el derecho. Esta serie de charlas que nos engalanan hoy con su presencia sirva como una punta de lanza para que todos tomemos nuestra responsabilidad, nuestro cariño, ¿qué les puedo decir? Nunca pierdan esa fe, ese propósito. Estudiemos precisamente todos y cada uno de las legislaciones aplicables y respetuosamente métanos en complicaciones. Por favor, se los pido así. Porque a veces la función tanto del operador jurídico, del Ministerio Público o de la Defensa, asumimos nuestros roles pero de manera muy somera. Sean apasionados, estudien. Precisamente el comentario de la compañera me parece genial. ¿Por qué no llevar esto a una convencionalidad, ¿no? Entiendo nuestros temas procesales, pero a veces la academia, a veces el prestigio, a veces la apatía, que no nos alcanza un asunto para llevarlo al sistema iberoamericano, creo que tenemos que ser también nosotros responsables de nuestras funciones. Defendemos derechos humanos, se defiende el Estado de Derecho, nos toca tomar una decisión, pero si no tenemos, como lo dice la magistrada, los datos de prueba, los elementos, pues es un poco complicado. Si nosotros entendemos estas pautas, creo que estaremos hablando en otros términos. Yo de manera muy respetuosa, conociendo a mi gremio, conociendo a las grandes personalidades que nos acompañan, en todos los sentidos les dijera, hagamos la diferencia.
Esta región se ha catalogado por muchas cosas, pero todos los que estamos aquí somos gente valiente echada para adelante. Perdonen el simplismo de mis palabras, que no se apague su fuego interno, que sea la lucha jurídica la que haga brillar a nuestra nación, porque no podemos seguir siendo apáticos. Esto es lo que nos ha mantenido sesgados y les pido por favor que siempre nos acompañen. El evento es para ustedes en honor de nuestra ponente y en gracia de todos los compañeros, pero la misión es esta: aprender, aprender, aprender. Estemos siempre dispuestos a ello, porque la vida nunca deja de enseñarnos. Les agradezco mucho. A ver, yo quiero decir algo muy rápido ya para no aburrirlos, ¿no? Ahorita que la doctora habló de varios temas, ¿no?, del bloque de constitucionalidad. Yo muchas veces he pensado que a veces los jueces resolvemos de alguna forma, no algunas veces, siempre, pero por las peticiones de las partes. Yo recuerdo que estaba una vez en Chalco y entré a una audiencia y sin pensarlo dije: la prisión preventiva oficiosa es constitucional, pero es inconvencional, ¿sí? Y entonces la plática que nos trae ahora la doctora Liz Padilla nos invita a reflexionar para que se vuelva a estudiar asuntos emblemáticos como el 910, varios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la misma estableció la forma en que daba cumplimiento a una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó de forma correcta lo que es el artículo 133 constitucional, que siempre ha dicho lo mismo, pero siempre el Poder Judicial de la Federación le dio una interpretación diversa. No fue hasta 912-2010, varios, y es varios porque no es ni una controversia constitucional, acción inconstitucional, no sea amparo directo en revisión y ninguna otra, por eso le pusieron varios, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que éramos jueces también de constitucionalidad, los jueces, y habló del control de constitucionalidad en vía directa y en vía incidental. Entonces tenemos que revisar esa determinación de la Corte. Desde luego debemos de revisar la 293/2011, pero analizándola desde el punto de vista crítico, que esa determinación es totalmente incorrecta, desde luego, que atenta contra el artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el Pacta Sunt Servanda, y que nadie puede invocar su derecho interno sobre el texto del incumplimiento de la Convención. Y entonces, si las partes hacemos patentes estos argumentos, pues le damos mayores herramientas al juez de control para la imposición de la medida cautelar. Si llegamos con el juez de control y le decimos: la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, pues no le decimos mucho, porque debemos recordar que, por un lado, se hizo la reforma del 31 de diciembre del año 2024, donde se reitera la medida cautelar de prisión preventiva de corte oficioso, se amplía el catálogo de restricción de derechos fundamentales. Posteriormente, lo comentábamos hace un rato con mi querido amigo el doctor Gerardo, el artículo 166, fracción primera de la Ley de Amparo, que también pone otro candado a los jueces de control. Está la jurisprudencia del Pleno Regional en materia penal y del trabajo, Centro Norte, la 3 y la 33, si no mal recuerdo, donde nos establece la posibilidad de conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios. Sin embargo, ahora ya hay otros criterios también donde dicen: bueno, a ver, ya se cambió, se reitera la reforma al artículo 19 constitucional del 31 de diciembre del año 2024, se hace la reforma al artículo 166, fracción primera, y si los abogados no nos dan las herramientas correspondientes, los jueces poco podemos hacer. Ese sería mi comentario, doctora.
y nuevamente agradecido. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Querido Bravo. Gracias. Doctora, un gusto, con cariño. Gracias, igualmente. Un gusto tenerla por esos lugares. Gracias, igualmente. Escuchaba ahorita sobre la exposición y surgen varias reflexiones. Hablamos muchas veces de lo más elevado y tratamos de ir elevando cada vez más los parámetros en los cuales tenemos que llegar a hacer un análisis tan sencillo como el magistrado, que tenemos que tomar en primer término la finalidad. Y en el 155 del Código de Procedimientos Penales, desde la primera hasta la 14, la finalidad es la misma. La finalidad cumple el fin para el cual está hecho, que es la sujeción a proceso. Debemos de tomar en consideración, sin buscar tantas situaciones de análisis tan complejas y demás, que debe de ser, y se nos olvida, el juez debe de explicar por qué es la menos lesiva a la persona que se le impone. Y lo digo con todo respeto, saben que tengo amistad con varios de ustedes, los respeto, los admiro y los quiero mucho. Pero sí hay ocasiones en las que nos perdemos demasiado en la solemnidad y en la función. Y el comentario de decir cuando se vino esta bandada de cambios de medidas cautelares, es decir, se nos fueron cuantos, sí, pero entonces por esos que se nos fueron vamos a dejar algunos que merecían estar afuera y dejarlos por esa situación, estaríamos cayendo en la situación del derecho penal del enemigo. Entonces no podemos extender sobre una situación generalizada a un caso particular. Cuando uno va como litigante a hacer una exposición para una revisión de medida cautelar o la imposición de la medida cautelar, es única, es particular. No podemos tomar la generalidad. Estamos hablando de este caso en particular. Ahora, hablamos de llevar los datos de prueba. Cuando es una audiencia inicial, no me ha tocado ver ningún juzgado, y lo digo con todo respeto, que en alguna ocasión haya dicho Ministerio Público le dio oportunidad a la defensa de incorporar datos de prueba para poder debatir su medida cautelar. Debemos de empezar desde ahí, de que ese plano lo debe de verificar también el juez. Ministerio Público tuvo acceso, como el abogado dice que estuvo en sede ministerial, tuvo el acceso a la carpeta, sí, tuvo oportunidad, porque muchas veces es nulo ese derecho que se nos hace a ser nosotros representados. Entonces debemos empezar a partir por cuestiones tal vez más simples, no irnos a lo más complejo, porque lo más complejo de nada nos sirve que nos pasemos estudiando 1, 2, 3, 4 maestrías, un doctorado y tomar clases en todos los lados que podamos, si al final de cuentas nos vamos a encontrar con una situación de ser razón. Estoy de acuerdo, tenemos que opinar sobre esa situación de que nosotros tenemos que provocar ese cambio. Pero muchas veces deben de tomar en consideración que aún con los errores o las deficiencias o como nos toque a nosotros como litigantes, el Poder Judicial sigue adelante con su personal y siguen cobrando una nómina. Muchas veces uno saliendo de la audiencia, ¿sabes qué? No lo pudo sacar, se cambia de lugar. Es muy fácil decir, conocemos los recursos, lo sabemos hacer. Muchos no vamos a invertir de cuestión personal para estarlo haciendo. Y la pugna a la que nosotros estamos solicitando es que también haya esa sensibilidad, la empatía tanto del tribunal hacia con los litigantes y no solamente con el Ministerio Público. Es muy laxo el nivel de exigencias del Ministerio Público. Me ha tocado entrar a audiencias en las cuales yo no tengo ni siquiera la necesidad de formular ningún argumento, pero aún así se le impone la prisión preventiva, aunque sea justificada, porque supuestamente lo justificó el Ministerio Público. No lo justificó, lo peticionó. Justificar es otra cosa completamente más elevada, y como lo vieron mencionar la magistrada, hay que hacer un ejercicio de ponderación, de valoración. Y si vamos a entrar en un ejercicio de valoración, vamos entonces a tomar en cuenta los 59, 263, 265, 399, para ver entonces qué valor le vamos a dar a los datos de prueba que nos está trayendo el Ministerio Público. Porque muchas veces ni siquiera pone de conocimiento un dato de prueba y hace meramente una argumentación que en ocasiones es más que nada lastimosa para decir corre un riesgo. Ahora tomemos en consideración quién es la víctima. Delitos contra la salud, la sociedad. ¿La sociedad cuál es la sociedad?
¿Cuál es el riesgo que tiene entonces la sociedad? De que puede salir, puede seguir vendiendo. ¿A quién? Si hay una presunción de inocencia. Entonces, sobre esa situación, si nos vamos a los parámetros más elementales, la imposición de medida cautelar no debe de ser tan rebuscada. Debe de ir al atender las cuestiones más básicas. Pero sí solicitaríamos, tal vez, del lado como litigantes, a ustedes como Poder Judicial, que tuvieran esa sensibilidad y en su momento también hacer cuestionamiento al Ministerio Público. Cuando llegamos a la audiencia inicial, la carpeta nos la dan 10 minutos antes. No podemos ni siquiera imponernos completamente. Aportar algún dato de prueba no se hizo. Ya cuando hay una revisión, pues ya se tiene la carpeta estudiada y ya puede llegar uno con más elementos. Pero de todas maneras, la ponderación prevalece más los datos de prueba de la Fiscalía a los datos de prueba de los abogados. Entonces, yo la invitación y la intervención es en ese sentido. Si la finalidad nos va a dar la fracción primera del 155 a la 14 de la misma, pues entonces vamos a irnos sobre la menos lesiva, que también es una obligación de la imposición para la medida cautelar. Entonces, vamos a tomar en consideración todo el parámetro de control constitucional, todo lo que nos ha venido a decir la doctora, que en verdad es maravilloso ese libro en la forma en la que se desmenuza cómo se lleva a cabo toda la intervención para poder minimizar o poder reducir un derecho humano. Y es muy interesante porque yo creo que todo nos puede servir tanto en la forma de resolver como en la forma también de pedir, porque debemos de saber argumentar, pero partiendo de la base de lo simple, no de lo complejo. Y muchas gracias nuevamente y estamos aquí a la orden de todos. Ya nada más, por último, cuando hice el comentario de las el número de sustracciones que se tuvo por cambio en la medida cautelar, no iba enfocada a la perspectiva que mencionaste, sino a que nos exige como juzgadores poner más atención al fin que persigue la medida cautelar que nos están solicitando imponer, y sobre todo en aquellos delitos de alto impacto. Si ya el Ministerio Público cumplió con su carga de justificarme la necesidad de la imposición de la medida cautelar que esté solicitando, voy a poner cuidado ahora a los argumentos de la defensa, que me va a tener que aportar datos de prueba para decirme por qué esa medida cautelar que está solicitando el Ministerio Público no cumple con los fines que se propone con la imposición de la medida cautelar, pero sí me obliga a ser más acucioso en pronunciarme sobre la medida cautelar en determinados delitos que están considerados de alto impacto, precisamente para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, y con ello incluso la seguridad y los derechos de las víctimas, y sobre todo de los niños, de los adultos mayores y otras víctimas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. No porque como ya se sustrajeron 20, pues ahora tú que vienes a solicitarme la medida cautelar, ya no el cambio de la medida cautelar ya no te la voy a otorgar, sino me refería a que nos obliga como juzgadores a ser más cuidadosos en nuestro pronunciamiento que vamos a hacer sobre la modificación o la imposición de la medida cautelar. Gracias, otra vez tomando el uso de la voz, pero comparto, a veces lo simple es lo más efectivo, pero para que una persona logre expresar de manera simple, vuelvo al punto, el conocimiento es maravilloso y es tu pilar, tu escudo y tu espada. No es tratar de filosofar, aunque creo que todos tenemos ese ánimo y ese espíritu. Si partimos de las convenciones, y incluso tu servidor con mi personal parto de las convenciones, es porque finalmente a veces lo que se dice en las convenciones va bajando por los propios casos, va llegando a la legislación local y es donde nos sentencian y donde nos condenan y donde se dan las medidas reparatorias, etc. Si nosotros como litigantes, por ejemplo, estudiamos el caso Pacana,
Guatemala, el caso Walter contra Argentina, y logramos entender la detención arbitraria lamentable de estos casos, se pueden ir deslumbrando muchas cosas que van a tardar en llegar quizá, pero que llegan. Hoy en día, por ejemplo, la Corte se pronunció sobre aquellas actividades que realiza la gente de la Policía de Investigación, voy a decirlo con sus letras, en las pesquisas o en las labores de inteligencia que se realizan cuando es detenido por X delito, mientras te llevan después a hacer las confrontas, y dijo que son cuestiones ilegales, arbitrarias. No quiero hablar de más, pero la invitación es precisamente para agentes del Ministerio Público: tengan cuidado en cómo llevan sus integraciones, y para las defensas, tengan cuidado en cómo promueven esos derechos humanos. Eso no lo vamos a cambiar solos, necesitamos. Yo hoy digo que estuve en toda mi integridad y todo lo que pude como defensor. No olvido, no vengo a ser defensor hoy en la función judicial, tampoco vengo a ser Ministerio Público, vengo a proteger los derechos humanos, que es de lo que estamos partiendo, vengo a tratar de ser digno representante del Estado de Derecho, y con todo gusto somos sensibles y lo haremos valer, pero sí requiere que tengamos la capacidad de reflexionar, de reinventarnos, de volver a estudiar los libros, como se los dije con respeto, porque el derecho es lo que decía la doctora, es cambiante, es dúctil, y nos tenemos que adaptar a las nuevas realidades. Entiendo, por eso lo decía, a veces no alcanza como litigante para darle continuidad y llevar tu caso a la Comisión Interamericana o llegar a denunciar o solicitar la asesoría de los comités especiales, porque deben de saber que sobre cada tratado existe un comité, y a veces se pueden hacer opiniones consultivas y el mismo comité te puede apoyar a tu litigio estratégico, pero todo esto implica de nuevo cuenta el interés, ¿qué les puedo decir? Lo que te mueve por la justicia, y eso está en manos de todos, porque tenemos que sacar a la nación adelante. ¿Alguna pregunta? Para ya no aburrirlos. Buenas tardes. Esta pregunta va al magistrado. De acuerdo con todo lo que dijo el compañero, si bien es cierto que podemos empezar desde lo básico, todo eso es la evolución, regresar a lo básico. Cuando no tenemos el conocimiento necesario, pero tenemos lo básico, es de donde vamos a partir y vamos a emerger, ¿ok? Pero hay ciertas lagunas en el derecho. En esta ocasión, a mí me tocó un asunto que no terminé, no lo culminé, pero detuvieron en uno de esos operativos Harfuch a un chico en Boca 3 vendiendo dulces con sustancia canábica. Le dictaron una prisión preventiva justificada y la juez se declara incompetente, y este chico lleva aquí 3 meses sin que se pueda resolver su situación jurídica. ¿Por qué? Porque una juez declinó la competencia, no hizo un análisis convencional ni un control de constitucionalidad a fondo. Como dijo la compañera, hay un tratado, hay un test de proporcionalidad donde no va a entrar el riesgo de la víctima para imponer una prisión preventiva justificada. Sin embargo, así lo hicieron, pero se declara incompetente. El juez federal no ha tomado conocimiento de dicha situación, y ahí estamos en un nada jurídico. Esa persona está en un nada jurídico donde los jueces, pero también nosotros como abogados, que no hemos puesto el énfasis para poder solucionar esta situación, es porque está, desgraciadamente, la familia se siente perdida, y cualquier persona o cualquier mal abogado que llegaba y le decía que ellos le tenían la libertad de su hija o de su hijo, es como se van, se decantan hacia ellos sin importar los abogados que hayan pagado o que vayan pasando para esta situación.
Entonces yo digo, ¿dónde está la convencionalidad? Dice el magistrado, dice el doctor, dice la compañera, vamos a hacer una fuerza. Esa fuerza es para sacar a México adelante de estas lagunas jurídicas que hay. Porque este chico está privado de su libertad, está siendo atacada su presunción de inocencia, y como lo dijo la licenciada, la maestra Padilla y también la jueza, dice, es que es convencional. Entonces, si un juez de control tiene ese poder de checar el bloque constitucional o el bloque convencional o la presunción de inocencia, ¿cómo es posible que se puedan atrever a dictar una prisión preventiva justificada? La justificante fue que la población o la víctima que estaba en riesgo era una sociedad de alumnos dentro de la vocacional número 3, que en su mayoría son menores de edad. Pero el MP no aportó los elementos necesarios. Entonces, lo que tenemos que hacer es, no concuerdo lo que dijo el magistrado en todo, y tampoco lo que dijo el doctor, porque entonces, si yo, como abogado que he pasado por fracaso tras fracaso, me ha obligado a superarme y estudiar para poder superar esas lagunas como operador del derecho, pues tengo que hacerlo, no me puedo quedar nada más en lo básico. Y lo que dijo el magistrado, obviamente tenemos que subir de nivel para ir a la convención, para poder bajar a exigir lo básico. ¿Sí? Esa respuesta que espero de ustedes como operadores del derecho es cómo podemos resolver esa laguna jurídica. ¿Por qué? Porque cuando se solicita la revisión de la medida cautelar, la jueza dijo, es que ya tuvieron la defensa que no alegó y no han cambiado las circunstancias, pero tuvo una inadecuada defensa en ese momento. Y esa persona está padeciendo por una negligencia tanto del defensor como del juez que resolvió en ese momento, no de todos, pero que resolvió en ese momento. Es cuando. ¿Algo más que quiera decir, doctora? No, pues yo encantada de la vida y pues la defensa más leal quiere Preguntar. Por favor. Su señoría, doctora, con mucho respeto, sus señorías, bueno, yo de verdad admiro mucho a la doctora Espadilla, admiro a sus señorías y lo que dijo la magistrada también lo admiro, pero de verdad que vamos a la realidad allá, a los juzgados, con todo respeto, con mucho respeto lo digo. ¿A quién? ¿A todos los Realmente, respetas? a todos ustedes, a todos. ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, vamos a exponerlo de forma clara, como lo dijo el colega, ¿no? Vamos a una revisión de medida cautelar. Yo, en lo personal, como defensa, cuando le impone la medida cautelar por un fraude a mi representado, yo no la llevaba, pero en ese momento se le impuso por falta de arraigo. Y obviamente también se le impuso porque cuando se le notificó en un domicilio que pues él se supone que lo había dado y no vivía, según el fiscal. Realmente, cuando yo solicito, me contratan, porque es un fraude como de 20 millones, me contratan contra Panamá, perdón, no puedo decir contra quién, pero me contratan, y entonces resulta con que le llevo yo al juez de control, le llevo yo un informe de medidas cautelares en donde dice que tiene riesgo medio, pero que dentro de esa investigación que se hizo tiene un domicilio donde mi representado ha vivido por más de 20 años. Tiene familia, tiene 4 hijos, actas de nacimiento, fotos, no tiene pasaporte, no solamente eso, sino que mi representado dentro de la prisión pues se contagia de VIH. Bueno, también exhibo certificados médicos, periciales, también exhibo un perito que fue a su casa inclusive también para corroborar lo que dijo pues la unidad de medidas cautelares, que sí, que mi representado vive ahí, que tiene hijos, hasta con fotos y todo. Exhibo estados de cuenta bancarios de 6 años atrás donde mi representado no recibió dinero, no tiene dinero.
Y el informe de la unidad de medidas cautelares dice, sí podría salir, pero como son muchos millones los que él se robó, probablemente a nivel de probabilidad, pues puede salir con un probable brazalete, ¿no? Entonces, digo, mi representado aparte se le compró un aparato porque ya no puede respirar, porque ya también adquirió una enfermedad respiratoria. Todo esto se lo llevó al juez de control, inclusive hasta con testigos, fue su esposa a declarar que efectivamente. Y yo le digo, su señoría, en el momento que se le dictó la prisión preventiva oficiosa, no acreditó el arraigo, pero no fue por él, sino fue por su falta de defensa técnica. Su señoría, en el momento que usted, porque fue el mismo, porque fue el mismo juez de control, en el momento que usted le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada fue porque no se acreditaba el arraigo. Sin cambio, en estos momentos, con estos datos de prueba, inclusive con estos peritos que pasaron a desfilar ante usted y que a preguntas de la defensa corroboraron todos y cada uno de sus argumentos, se demostró que han variado las condiciones en las cuales fue impuesta la medida cautelar. ¿Y cuál fue la respuesta? Su señoría dijo, no han variado las condiciones en las que fue impuesta la medida cautelar. ¿Y me baso en qué? Me baso en que son muchos millones los que probablemente se robó. Y me baso en la argumentación de la fiscalía, porque sirva de acotación que yo le dije a su señoría, desde estos momentos solicito a su señoría que en caso de que la fiscalía argumente de forma no objetiva, que solamente realice argumentos en contra de los de la defensa, pues no sean tomados en cuenta ellos, debido a que conforme a la igualdad de armas, la fiscalía tiene la obligación de probar lo que diga, y si no prueba de forma objetiva, pues que no se han tomado en cuenta ninguno de sus argumentos. Bueno, pues el juez de control dijo, este juez de control, esta togada, descansa su veredicto en el hecho de que la fiscalía dijo que son muchos millones y que probablemente se pueda ir, probablemente puede escapar por los millones. Entonces, esta fiscalía considera que aparte, esta togada, considera que ese informe de medidas cautelares probablemente está mal, porque realmente no me garantiza nada a mí que no hayan variado las condiciones. Y en esa tesitura dijo el juez, no han variado las condiciones en que fue impuesta la medida cautelar. Y así de simple y sencillo. Sí que tenemos nosotros diversas herramientas que nos da la ley para quejarnos, y eso pasa y lo podemos hacer, pero todavía lleva mucho más tiempo. Fui a Veracruz, ya para terminar. En Veracruz detuvieron a mi representado a las 6 de la mañana, lo ponen a disposición a las 12 de la noche, no le realizan un registro nacional de detenciones,